Bueno, hoy vamos a tratar el tema de recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un doble orden de competencias según surge del artículo 117 de nuestro plexo constitucional. Ellos son originaria y por apelación. A su vez, esta última se subdivide en ordinario y extraordinario. Según lo establecido por el propio tribunal, desde sus orígenes la competencia originaria no puede ser ampliada ni restringida por vía de reglamentación del Congreso. Respecto a la competencia por apelación ordinaria, significa que la causa debe tramitar de manera previa ante los tribunales inferiores determinados por la legislación que dicta el propio Congreso. El tema que vamos a tratar hoy de recurso extraordinario federal está reglamentada por la Ley 48 en sus artículos 14, 15 y 16 y es una competencia excepcional que tiene la Corte. En definitiva, el propósito que persigue la apelación extraordinaria es asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, cuyo intérprete final es la Corte Federal, obviamente. Ahora vamos a ver las exigencias establecidas por los artículos 14 y 15 de la Ley 48 para habilitar esta vía extraordinaria. El primero de ellos dice que una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los siguientes casos. El primero es cuando el pleito, o sea, se discute la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra la validez de esto. El segundo caso es cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión a la Constitución, o sea, en contra de la Constitución Nacional o los tratados o leyes del Congreso. Y la decisión que haya sido en favor de la validez o de la autoridad de la provincia. Y el último caso es cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título en que se funda dicha cláusula. Si observamos el primer párrafo, ahí derivan dos requisitos necesarios sí o sí para la presencia del remedio federal: la existencia de una sentencia definitiva y que ésta haya sido dictada por el superior tribunal de la causa. El requisito este de la sentencia definitiva también se satisface con la demostración de un gravamen irreparable que irroga la decisión recurrida. El otro recaudo de admisibilidad que surge del referido enunciado en la sentencia provenga de un tribunal superior de la provincia. Ahora bien, los supuestos estos que reglamentan el artículo 14 para abrir la instancia extraordinaria y que configuran la cuestión federal permiten ver que el recurso se creó para decidir cuestiones de derecho en orden a resguardar competencias federales. Por lo tanto, le resultan ajenas a las cuestiones de hecho y prueba y las de derecho común reservadas a las justicias provinciales. Posteriormente, el tribunal admitió por vía pretoriana la causal de arbitrariedad de sentencia para abrir la instancia extraordinaria como fundamento en la violación del derecho de propiedad y también decía que se violaba el debido proceso. Ahora, la gravedad institucional es otro supuesto que hace a la procedencia del recurso extraordinario y es también una creación de derecho, digamos, judicial. O sea, la doctrina de la gravedad institucional permite al alto tribunal obviar requisitos formales de admisibilidad y asegurar su intervención en asuntos de trascendencia para la sociedad en su conjunto. Ahora bien, más allá de las causales de procedencia de la apelación extraordinaria, la reglamentación del recurso creado por la Ley 48
se integra con los artículos 15 y 16. El primero de ellos traduce dos exigencias esenciales para su admisibilidad formal, que son la fundamentación autónoma y la realización directa e inmediata de la cuestión federal invocada, y lo debatido y lo resuelto en el pleito. Así, esto resulta imprescindible que en el escrito de referencia se exprese cuál es el derecho federal lesionado y la relación, obviamente, directa e indirecta que existen entre la garantía federal invocada y las cuestiones decididas por la sentencia, formalidad que es necesaria, obviamente, para que el tribunal apelado se pronuncie con pleno conocimiento de la causa a admitir o a denegar el recurso. Finalmente, el artículo 16, si la Corte revoca el procedimiento apelado, debe haber una declaratoria sobre el punto en discusión y devolver la causa para su nuevo juzgamiento. Pero ojo que también hay algunos casos que la Corte toma la atribución y resuelve el fondo del asunto y ordena la ejecución de la sentencia. En el año 2007, más o menos en marzo del 2007, la Corte saca una acordada que es la acordada número 4 del 2007, en el cual aprueba el reglamento para la interposición del recurso extraordinario federal y el recurso de queja también por denegación de recurso extraordinario, por el cual sistematiza los requisitos exigidos por las leyes reglamentarias. O sea, la Corte antes aceptaba más casos. Ahora lo que hace también al dictar esta acordada es reglamentar y hacer que varios de los casos que llegaban a la Corte por no cumplir con estos requisitos no acepte el recurso. O sea, el incumplimiento de estos recaudos importa el rechazo del recurso. Por ejemplo, el recurso extraordinario federal tiene que hacerse mediante un escrito de extensión no mayor a 40 páginas. Tiene que tener 26 renglones cada página y con la letra de tamaño claramente legible, no menor de 12. Igual restricción será la aplicada para el escrito de contestación, obviamente del traslado previsto en el artículo 257, creo que sí, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El plazo, lo importante ahora es la parte práctica, digamos, que cuál es el plazo para interponer recurso. El plazo para interponer este recurso extraordinario está previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial y es de 10 días, contadas a partir de la notificación de la sentencia y se presenta ante el juez o tribunal o organismo administrativo que dictó la resolución que lo motiva. O sea, me notifican la sentencia y tengo 10 días para interponer el recurso extraordinario. En caso que la Cámara, digamos, o el organismo o el tribunal decidan rechazar, tengo la posibilidad de interponer un recurso que es un recurso de queja. Tengo 5 días más el pago de una suma de dinero, que es un requisito, que sin ese requisito no se abre el recurso de queja, obviamente, es un requisito esencial, y que deberán cortarse a partir del día siguiente de practicada la notificación del auto que me deniega el recurso extraordinario. Eso está en los artículos 285, 282 y 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo que es importante destacar que la queja, a diferencia del recurso extraordinario que se presenta ante el tribunal, la queja se presenta directamente ante la Corte. ¿Y qué hace la Corte? La Corte lee lo presentado, ya que entre los requisitos para poder presentar el recurso de queja es acompañar la sentencia, y en ese caso, si decide abrir, pide el expediente al tribunal superior, o sea, al tribunal superior, no, perdón, a la Cámara o al tribunal y abre o no el recurso. En el supuesto caso que
no acepte esta queja por denegación de recurso extraordinario, la suma en la cual la Corte tomó para abrir el recurso de queja o para plantear o ver el recurso de queja será donado a la biblioteca. Y en el caso que el recurso se abra, ese depósito se devuelve. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que se lean los artículos de la Constitución, el 116, 117. En el libro del doctor Manili habla, da una figura muy gráfica que es una casa. Dice que la corte es una casa y esa corte se puede entrar por la puerta o por la ventana. ¿Qué es esto? O sea, comúnmente uno entra por la puerta. Un ejemplo es el recurso extraordinario. Ahora, cuando la Corte fuerza, ¿sí? En caso de gravedad institucional, por ejemplo, la llegada a la Corte, en ese caso sería un ejemplo de entrar a una casa por una ventana. Me parece que es un ejemplo muy didáctico y muy visual para poder ver cuando alguien presiona la posibilidad para llegar a la corte o cuando alguien lo hace en forma simple, correcta, por la puerta, y es en el caso de competencia originaria o recurso extraordinario. Bueno, les agradezco y espero que les sirva la clase.